Bueno, buenas tardes. La explicación del día de hoy son ecuaciones diferenciales exactas. Estas ecuaciones se identifican de la siguiente forma. Una función m xy de x más n xy de y igual a 0. Donde y es una función de y de x y donde x es la variable independiente y y es la derivada de y con respecto a dx. Para hacer una ecuación exacta debe cumplir las siguientes condiciones necesarias y suficientes. Que la integral parcial de m con respecto a dy, aquí en este caso, deben ser iguales a la parcial de n con respecto a dx. Bueno, para el ejemplo tenemos la siguiente ecuación donde x multiplicado por 2 de x al cuadrado más y al cuadrado de x más y multiplicado por x al cuadrado más 2y al cuadrado de dy es igual a 0. Donde identificamos que posiblemente pueda ser una ecuación exacta, pero hasta que no la comprobemos no vamos a poder hacerlo. Vamos a determinar que esta primera parte es la función m de xy y esta segunda parte es la función nxy. Para comprobar si es una ecuación exacta debemos realizar una integral parcial de la siguiente manera. Vamos a coger la integral parcial de m, que tenemos aquí, con respecto a y, debe ser igual a la parcial de dy. Quiere decir lo siguiente, vamos a integrar, donde la x es constante porque estamos haciendo la derivada con respecto a y. Decimos que como es constante es igual a 0 y derivamos claramente y es igual a 0 porque la x es constante y de aquí sacamos que x es constante y la dejamos constante al final y realizamos la derivada de x al cuadrado que es 2y. A la final esta derivada parcial nos queda que es 2xy. Como dijimos anteriormente, dice que la derivada debe ser las derivadas parciales de m con respecto a y debe ser igual a la derivada parcial n con respecto a dx. Ya hicimos la derivada parcial de m, ahora vamos a hacer la derivada parcial de n. Entonces derivamos aquí la derivada parcial de dn con respecto a x y con respecto a x. La función es esta. Y, bueno, antes de hacer eso, pues debimos haber hecho el producto de estas dos funciones para que nos quede una función completa y de este producto de y para que quede una función completa. En este caso, en el caso anterior la x era constante, en este caso, como estamos derivando con respecto a x, vamos a dejar a y constante. Entonces derivamos, donde y sacamos a y de la ecuación. Derivamos el x, que es el que no es constante, entonces 2x, más y, que es constante, elevado a la que sea o multiplicado por el que sea, siempre va a ser constante, entonces es igual a 0. De esta forma comprobamos que las dos derivadas parciales de los dos términos que tenemos aquí arriba son iguales. Esto nos identifica que como son iguales cumple la condición principal que la derivada parcial con respecto a dy debe ser igual a la derivada parcial de n con respecto a dx. Bueno, para realizar la solución de esta ecuación que tenemos, debemos definir una función que va a existir, dependerá de x y y la vamos a llamar f de x, que va a verificar y partirá para esa función. ¿Listo? Entonces decimos que la derivada parcial de f con respecto a la derivada a x es igual a mxy. Y la derivada parcial de f con respecto a y es igual a nxy. Entonces aquí vamos a hacer la derivada de m en función de f, en función de x. Entonces la derivada de f es igual
a 2x3 más xy al cuadrado. 2x al cubo más xy al cuadrado. Y vamos a realizar una integral parcial, una integral de derivadas parciales. Integramos aquí con respecto a f, xy. Y le sumamos una función g de y que luego vamos a dar respuesta. Como vimos, vamos a hacer la integral de la función xy, donde vamos a dejar a y constante, ¿vale? En este caso, como estamos derivando con respecto a x, vamos a dejar y constante. Entonces, vamos a integrar, perdón, con respecto a esto. Calculamos f de x y de ahí tendríamos el componente gy. Entonces integramos 2x al cubo más xy al cuadrado de x es igual a, y separamos las integrales porque es una suma, y realizamos la integración. Sacamos el número constante y integramos x al cubo es igual a x a la 4 sobre 4, más como y es constante, la sacamos de la función como tal, no la integramos, y integramos x, donde x al cuadrado sobre 2. Esto quiere decir que es igual, dividimos aquí 2 sobre 4, nos queda 2, y escribimos que x a la 4 sobre 2 más x al cuadrado y2 más 2. Esa es la función f de x, m, xy, más la función adicional con la que vamos a trabajar, y para poder darle solución a nuestra ecuación exacta. Luego de esto, calculamos la función gy. Calculamos la función gy para dar respuesta a nuestra ecuación. Vamos a hacer la otra condición, donde antes teníamos que la condición era que la función con respecto a x, ahora la función con respecto a y, donde y en este caso era nxy, y en este caso nxy en la función original es x al cuadrado y más 2x a la 3 al cubo, y en este caso, como estamos derivando con respecto a y, decimos que la x es constante, derivamos la función x para utilizarla en la parcial. Aquí pues vamos a derivar esta integral, este término, donde deriva la derivada de x al cuadrado y cuadrado sobre 2, porque aquí ya la teníamos, que es esta de aquí, y la derivamos y nos da, la derivamos y nos da que eso es igual a x al cuadrado y. Esta ecuación, este término lo vamos a utilizar en la siguiente ecuación para poder identificar esto. Entonces, decimos que la derivada parcial con respecto a de y, en el primer término, como es constante, como la x es constante, entonces es 0. Más cualquier número multiplicado por la constante nos da 0. Más la función que acabamos de integrar, más la función que acabamos de integrar, que es esta. Y más el término, la función, la siguiente función, ¿vale? La función gy, que es la que vamos a investigar en este momento. Entonces tenemos, como decimos que x al cuadrado de y, como lo tenemos aquí, más 2y cubo es igual a x cuadrado de y más g cubo, ¿sí? Porque esta función, este término, es el que tenemos aquí con respecto a dy. ¿Listo? Y se van los términos similares en cada uno de los lados y definimos que g de x es igual a 2y cubo. Integramos para saber cuánto es el valor de gx, en este caso, y g de y, perdón, integramos 2y al cubo de dy, esto nos da que es igual a, sacamos la constante que es 2, integramos directamente que y al cubo sobre 4,
Y esta integral nos da que y al cubo sobre 2, porque dividimos aquí, más c. Y para finalizar y darle solución a la ecuación exacta que teníamos, definimos que f de xy es igual a x al cubo a la 4, sobre 2, más x2 al cuadrado, y al cuadrado sobre 2, más y a la 4 sobre 2 más c. Esta es la solución de la ecuación de ejemplo, de la ecuación exacta de ejemplo.